Hola, ¿cómo están? Yo soy Nayeli y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Antes de comenzar con todo esto, primero pues en lo que te haces un café o un té, porque la verdad la historia de hoy va a estar demasiado buena. Quiero disculparme por no haber hecho ningún video la semana pasada y sobre todo por no tener una entrega el martes a tiempo. En realidad me vi muy saturada. La semana pasada estuve enferma tuve un desorden hormonal y la verdad esto afectó mucho el flujo de cómo grabo y de cómo me siento y así. Entonces le di prioridad a mi canal principal, pero les prometo que esto no vuelve a pasar. El día de hoy la verdad es que traigo un tema que va a compensar el hecho de que no estuviera la semana pasada. Así que agarra tus palomitas, agarra tu refresquito, tu café, apaga las luces, súbele el volumen a este video porque va a estar muy bueno. Y hoy te tengo el caso de Clarice Narcisse. Clarice Narcisse es el primer caso documentado de zombificación, tal cual lo están oyendo, de zombificación en el mundo. Así que espero que estés intrigado, espero que quieras seguir escuchando esto porque la verdad va a estar todo muy bueno. Y bueno, básicamente este término de zombificación es un poco, o bueno, los zombies de los que vamos a hablar hoy son un poco, solo un poco diferentes a aquellos que vemos en la televisión. Estos son, pues, ¿cómo decirlo? Pues tienen más raíz o conexión con el vudú. Y personalmente para mí lo que es el vudú no es algo que me sea totalmente desconocido. Es un término por el que ya estoy muy familiarizada. El año pasado, no, hace 4 años mi papá tuvo un cliente que se fue con bastante dinero de él y esta persona practicaba el vudú y lo amenazó. Y bueno, si quieren esa historia completa, coméntenlo aquí abajo que con gusto yo se las cuento. Pero básicamente les traigo algunas definiciones para entender de qué vamos a hablar. Esto lo practican personas budistas, que practican el vudú básicamente, pero en sí lo que es la práctica del vudú está totalmente en contra. Y este cablecito me está matando. El vudú, las personas que practican el vudú están totalmente en contra de esta práctica y la condenan, ¿va? O sea, no es una práctica. La zombificación no es una práctica en la que las personas que practican el vudú estén de acuerdo, el vudú más puro. Vamos a empezar con unos datos random y luego vamos a continuar. La cultura vudú se fundamenta principalmente en la honra a los ancestros. En 1983, Davis, es un camarógrafo que salió de Harvard, que trabaja para National Geographic, realizó una investigación antropológica en Haití y afirmó haber encontrado un veneno que convierte a los humanos en zombies. La palabra zombie proviene de zombie, una palabra del Congo que significa el espíritu de una persona fallecida. Durante siglos se han escuchado muchas historias de zombies provenientes de Haití y de ahí existen de este tipo de personas en Haití. Para quienes no sepan, ir con un brujo, ir con un hechicero en Haití es más común que ir al doctor. Yo recuerdo que la primera vez que me di cuenta o que vi esto me sorprendí muchísimo porque lo vi en todo 90 días en un show de TLC donde un chico de Estados Unidos se había enamorado de una mujer de Haití. Entonces ella lo llevaba con una bruja que tenía unos muñecos vudú muy grandes en la entrada. Y ella decía que las personas no iban al doctor, iban con un brujo cuando se sentían mal, cuando tenían problemas, cuando tenían depresión. Era muchísimo más común asistir a este tipo de lugares que al doctor. Entonces al muchacho esto fue como un choque cultural muy grande porque pues no estaba acostumbrado a todo esto. La señora en sus predicciones fue muy acertada, habló muy claro. El lugar se veía muy misterioso, de verdad estaba muy impresionante cuando lo vi. Entonces desde ahí empecé a investigar un poquito y descubrí que la gente en Haití pues tiene muy normalizada la práctica del vudú. Entonces hay muchas leyendas. Si quieren más leyendas de zombies haitianos, coméntenmelo aquí abajo. Igual yo les traigo una investigación más a profundo. Hay muchas leyendas sobre zombies en Haití.
Pero ahora hablando de, ya ven que les conté al principio que los practicantes de vudú condenaban la práctica de zombificación, o sea, no lo veían como algo digno de ellos. Existen dos tipos de brujos en esto del vudú. El primero es un bokor o brujo malvado, o se les conoce como doctores brujos también, que envenenan a sus víctimas con un polvo mágico que convierte a sus víctimas en zombies. Dentro del vudú, un bokor realiza magia negra y un ungar realiza magia blanca, ¿ok? Los ungar son las personas o los practicantes que sí son reconocidos por el vudú como tal. A las pobres víctimas de la zombificación se les despoja de su voluntad, su memoria y se les hace trabajar como esclavos para un bokor. Recordemos, bokor, brujo malo. Pero la gente de puertas para afuera decía, ay, esto es imposible, no puede haber zombies en el mundo, o sea, claro que tú estás loca, esto no pasa, ¿no? Hasta el caso de Cleirus Narcís. Este caso está ampliamente documentado y marcó un antes y un después respecto a la zombificación y este tipo de procesos. Entonces les voy a ir contando la historia y ustedes van a ir viendo todo, ¿no? Todo comenzó el 30 de abril de 1962. Cleirus Narcís, de 44 años, llegó al hospital de Haití a las 9:45 de la noche diciendo que se sentía muy mal. Él había estado enfermo ya por algo de tiempo, presentaba fiebre, malestar en general. Había comenzado a vomitar sangre y su estado de salud iba empeorando rápidamente. Recordemos que él llegó a las 9:45 de la noche. En cuestión de 2 horas se le empezó a diagnosticar problemas digestivos, edema pulmonar, hipotermia, problemas respiratorios e hipertensión. Su hermana comentó que sus labios se habían empezado a poner azules y tenía escalofríos y un hormigueo en todo el cuerpo. Es muy importante que pongan atención a estos síntomas. En la mañana del 2 de mayo, los 2 doctores de procedencia norteamericana declararon a Narcís muerto. Incluso hubo testigos de la muerte y la hermana firmó el acta de defunción en el hospital. Ahí debería de haber terminado nuestra historia y todo, pero no, continúa. Recordemos que estamos hablando de zombies. 18 años más tarde, su hermana de nombre Angelique, creo se llamaba, es Angelina. Su hermana de nombre Angelina iba caminando por la plaza del pueblo cuando se le aparece un hombre que era muy parecido a Narcís. Pero no como el Narcís de hace 18 años, sino como si Narcís hubiera vivido esos 18 años. Angelina se dio cuenta de que se parecía demasiado, pero primero pensó que podía tratarse de algún secuestro. Recordemos que pues hay mucha inseguridad en esos países, o de una broma o una estafa, pero la sangre se le heló cuando su hermano le dijo un apodo que solo ellos dos conocían de niños y que nadie más podía saber. Angelina estaba en shock cuando Cleirus comenzó a contarle la historia más terrorífica que hasta ahora ella había escuchado. Tras haber sido declarado muerto, comenzó a sentir como si su piel estuviera en llamas o como si estuviera insectos corriendo bajo la piel. Dijo que incluso podía escuchar a Angelina llorar y mientras le declaraban que su hermano estaba muerto, pudo sentir cómo cubrían su cara con las mantas mortuorias, con la sábana mortuoria. Todo lo que él aún podía sentir, pero no podía ni hablar ni moverse. Estuvo consciente incluso mientras cerraban su ataúd y uno de ellos, o sea, al ponerle los clavos le hirió la cara. Y mostró la cicatriz que tenía de eso. Estuvo consciente cuando lo ponían en el profundo hoyo y dice que no sabe cuánto tiempo estuvo enterrado, si fueron horas, que él sintió que fueron alrededor de 3 días. Luego comenzó, después de este periodo de tiempo comenzó una nueva historia de terror. Cleirus Narcís fue desenterrado por un bokor y uno de sus asistentes.
quienes una vez que lo habían sacado del ataúd comenzaron a propinarle una brutal paliza para someterlo y procedieron a darle una papilla para comer y llevarlo a una plantación de azúcar donde permaneció 2 años. Ahí en esa plantación de azúcar había muchos más zombies como él y trabajaban de sol a sol con apenas una comida por día. Durante este tiempo Clavius estuvo totalmente drogado, anestésico, sin saber dónde estaba y sentía que todo lo que hacía y lo que vivía pasaba en cámara lenta, como si fuera un sueño, de su forma de describirlo. No tenía voluntad propia y parecía vivir todo en cámara muy lenta. Tras 2 años ocurrió un hecho que fue el que cambió el destino de este hombre. Uno de los zombies estaba siendo golpeado brutalmente por el Bokor y su ayudante cuando este zombie empezó a volver en sí, y con el látigo con el que se lo estaba fregando le devolvió el golpe y mató al Bokor. Entonces lo que pasó fue que los demás zombies empezaron a escapar y como consecuencia Clavius estuvo vagabundeando 16 años por la campiña haitiana. Poco a poco fue recuperando la voluntad y la memoria. Escribió cartas a sus familiares pero jamás tuvo una respuesta, y solo cuando su hermano mayor murió fue que se atrevió a regresar al pueblo. ¿Por qué razón Clavius Narcisse permaneció lejos durante todo este tiempo de su familia? Pues la respuesta es muy simple. Él y su hermano mayor habían tenido un pleito muy fuerte justo antes de que pasara esto, de que se lo zombificaran, y había sido por unos terrenos. Entonces él pensaba que su hermano era quien le había mandado a hacer esto. Entonces días antes de su muerte, Clavius peleó con su hermano por las tierras y él lo involucró con un Bokor, el cual le dio polvo zombie. Ahorita les voy a explicar qué es el polvo zombie y ahorita les voy a explicar bien. Dice, un veneno que consta de diversas sustancias, entre ellas tetradocina, que se extrae del pez globo, la cual produce parálisis, reduce el metabolismo, lo justo para que parezca que estás muerto. En el año 1982, su caso llamó tanto la atención del Centro de Psicología y Neurología de Marsh Klein, el único centro en Haití, que al hacer las investigaciones a Clavius se le empezó a preguntar muchísimas cosas. Él hizo una investigación concienzuda, minuciosa respecto a su familia, a sus antecedentes, a lo que había pasado, y él no tuvo ningún problema en responder y todas las respuestas fueron correctas. El doctor quedó convencido, lo cual fue también afirmado por la familia y amigos. Salía a la luz lo del polvo zombie y un graduado en Harvard, Davis, del que habíamos hablado, el antropólogo, decidió viajar a Haití en busca de veneno zombie. Consiguió localizar a varios bokores en diferentes puntos de Haití que poseían el polvo zombie. Cada uno tenía su propio cóctel, su propia fórmula para crear su polvo zombie. Podía incluir serpientes de árbol, sapos, arañas, pero siempre tenían 3 ingredientes que no podían fallar. Todas las mezclas diferentes de todos los bokores de todas las partes de Haití tenían su mezcla, pues les digo, diferente, pero siempre estos 3 ingredientes estaban de base en ese polvo zombie. Uno eran huesos humanos y partes humanas, la cual se desconoce cuál es realmente la función de esto. Posiblemente tenga una explicación un poco más mística, pero científicamente es 1, huesos y restos humanos, 2, plantas con propiedades urticarias y tóxicas, y tercero, la tetradoxina del pez globo. Los huesos humanos, como les digo, puede que la explicación sea más mística. Las plantas, las esporas de las plantas hacen que el polvo zombie pueda entrar más fácil por el cuerpo, invada el torrente sanguíneo, y al ser urticaria, que tú te abras la piel al rascarte y por ahí puede entrar el polvo zombie. Y finalmente la tetradoxina del pez globo, que produce malestares tales como problemas digestivos, hipotermia, problemas pulmonares, etc. Todos los síntomas que presentó Narcisse.
bloquea los impulsos nerviosos, parálisis total y labios azules. La parálisis reducía el latido del corazón y la respiración al mínimo para ser considerados muertos. Por esa razón a Clavius se le declaró muerto en el hospital. Los bokores tenían una regla: este polvo zombie no se podía dar de forma oral, tenía que soplarse en las víctimas o ser metido por una herida, que pues les digo, al tener propiedades urticarias te rascabas y así pasaba. Los bokores revelan a David que cuando desenterraban a los zombies, les daban, aparte de darles brutales palizas para someterlos, les daban también un extraño potaje o una papilla con extrañas propiedades. Tenía boniatus, sirope de caña de azúcar y dactura, una planta a la que llaman cúrcuma zombie. Imagínense, existe la cúrcuma zombie. Tiene propiedades alucinógenas y produce delirios, confusión y adormilamiento Entonces eso fue básicamente lo que le pasó, pero al investigar más respecto a por qué Clavius fue quien recibió este castigo o por qué un bokor se interesó en él, resulta que Clavius no era una buena persona como tal. Tenía muchos hijos con muchas mujeres diferentes, no se hacía cargo de ellas, tenía tierras pero no quería compartirlas con sus hermanos para que estos pudieran alimentar a su familia, y fue un castigo social. La sociedad haitiana decidió castigarlo con la zombificación, probablemente gestionado por el hermano mayor, pero pues esto ya no se sabe porque el hermano ya había fallecido cuando Clavius apareció. Clavius Narcis murió a los 86 años por segunda vez, de síntomas totalmente diferentes. ¿Qué opinan? Esto siento que es uno de esos casos que la realidad supera totalmente a la ficción. Estoy anonadada. Yo siento, o sea, yo le contaba a Hugo que yo sentía que los zombies existían. Obviamente no como te los pintan en las películas, pero sí estoy como, wow, o sea, no inventes, esto es de locos en realidad. Entonces, a mí me gustaría saber mucho tú qué piensas, coméntalo aquí abajo, yo te escucho, te leo, ya sabes. Si te gustó este video me ayudarías mucho si le das like, lo compartes y te suscribes. Te recuerdo que todas mis redes sociales están en la infobox. También te invito a mi canal secundario donde tenemos charlas pues de esto que todos sufrimos alguna vez, el mal de amores, tristezas, bromas, en vivos, unboxings, tenemos de todo. Date una vuelta, la verdad te vas a divertir. Y finalmente pues creo que es todo. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores, ¿va? Te mando un beso bien grande, te veo prontito en un siguiente video, te quiero, bye.